Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. ¿Qué tal, estudiantes? Nuevamente con Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, estudiantes de 9º grado de Geografía. Con ustedes, el profesor Rogelio Husband. Un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Ok? Con esto de la pandemia, vamos a seguir preparándonos. Lávate las manos, desinfecta toda el área que utilices y recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bien, necesitaré que tengas en cuenta lo siguiente. Búscate siempre un lugar cómodo, como siempre lo has hecho, para trabajar. Evita las distracciones. Ten tu cuaderno de apuntes de geografía de 9º, lápiz o bolígrafo y vamos a disfrutar de este espacio. ¿Ok? Vamos con la frase motivacional. Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Bien, muchachos, en la clase anterior estuvimos hablando sobre la economía del continente africano. Hablamos de que en África había muchas regiones con muchos recursos minerales, pero lastimosamente es una de las naciones más pobres que existen. ¿Okay? Hablamos sobre la economía africana en su estructura económica colonial, que existe un bajo nivel de desarrollo, un predominio de una actividad agraria primitiva, la producción de materia prima, tanto agrícola, minera, es para exportar. La producción destinada al mercado interno no satisface las necesidades de la población. Y la importación tanto de combustibles, alimentos y manufacturas. También hablamos sobre los recursos minerales de África. Es una actividad de gran importancia, pero que está controlada por otros países. Entre los productores de petróleo podemos mencionar la región de Libia, Nigeria, Argelia y Egipto. Zambia es un productor de cobre, tanto de cobalto, zinc, carbón y plomo. Sudáfrica, Níger y Gabón poseen la mayor producción de uranio del mundo. Sierra Leona posee la mayor producción de titanio del mundo. La República del Congo posee la mayor reserva de radio, gemas y diamantes en el mundo. Y Argelia, que es una productora de gas natural y de hierro. También hablamos sobre el sector secundario de la población africana, que en su mayoría la industria está poco desarrollada. Los países que tienen un poquito más de desarrollo podemos mencionar Sudáfrica, Zimbabue, Egipto, Kenia, Nigeria, Costa de Marfil. Pero se destaca mucho más en la petroquímica y en la siderurgia. Bien, continuando, ahora vamos a hablar sobre los factores que impiden el desarrollo industrial del continente africano. Entre los dos factores podemos mencionar uno, escasez de mano de obra calificada. Por el alto porcentaje de analfabetismo crea este fenómeno. Y el otro es el colonialismo. Las grandes potencias controlan todo el recurso natural de estos países, dominando a los gobiernos, dándole el derecho de explotación a cambio de dinero. Para poder ser el continente africano es rico en muchos minerales, pero lastimosamente no han sabido explotarlos para beneficio de la misma comunidad. Ok, luego pasamos al continente europeo y hablamos sobre las distintas religiones que existían en el continente europeo. Que podemos mencionar el Islam, que se practica en la región de Bosnia y Albania, donde la mayoría es musulmana. El judaísmo, que es la religión monoteísta, se practica en menor porcentaje en Europa. Tenemos también el protestantismo, donde el luteranismo es el más fuerte en Alemania, el calvinismo en Suiza y el anglicano en el Reino Unido. También tenemos los ortodoxos, que se practican en la región mediterránea, específicamente más en Grecia, y la católica, que se practica en España, Portugal, Italia y sus
alrededores. ¿Ok? También hablamos sobre la problemática de la población europea, que son dos. La población está envejeciendo y hay problemas de inmigración. ¿Qué ocurre con la población que envejece? Las personas están viviendo muchos más años y hay pocos nacimientos, así que la población tiende a decrecer. En cambio, en la otra parte, que es la inmigración, son de personas que vienen desde Europa, que vienen desde África, Asia y América del Sur buscando fuentes de empleo, pero que vienen a trabajar, pero ellos sí están aumentando la tasa de natalidad. ¿Ok? También hablamos sobre la población blanca, que los nórdicos, sus características que eran de piel blanca, ojos azules, cabello rubio y que se ubican en el norte de Europa, como Suecia, Bélgica, Dinamarca, Alemania. Tenemos también la eslava, que son de piel blanca, cabello oscuro y ojos claros y se ubican en toda la región de los Balcanes y la Europa central. Y tenemos la mediterránea, que son de piel blanca y morena, cabello oscuro y se ubican en la región de Portugal, Francia e Italia. Bien, el objetivo de nuestra clase de hoy, seremos capaces de resaltar los bloques económicos regionales tanto de África, Asia y Europa. Ok, el título de hoy, bloques económicos de África, Asia y Europa. El contenido, como acabamos de decir, vamos a hablar de todos los bloques económicos del continente africano, los que controlan Asia y lo más importante de Europa. Ahora vamos con un interesante video sobre los bloques económicos de África. Bloques económicos. Los bloques económicos es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional. Cuyos objetivos son eliminación de los obstáculos al comercio, libre circulación de bienes, mercancías y personas, reducción de costos y transportes, implementación de políticas en distintos sectores. Ventajas de los bloques económicos: ampliación de mercados, reducción de conflictos comerciales y políticos, oportunidades de las empresas en el mercado internacional, reducción de costos, trámites en las transacciones comerciales internacionales, libertad de tránsito. Desventajas: aumento excesivo del consumismo, desaparición de la diversidad biológica y cultural, mayor flexibilidad laboral que se traduce en un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, daños al medio ambiente al mover sustancias o procesos dañinos de otros países. Existen varios tipos de bloques, entre ellos la Unión Europea, NAFTA, Comunidad Asiática, Mercosur, Grupo de los 7 y Grupo de los 77. La Unión Europea surgió el 1 de noviembre de 1993. Su unidad monetaria es el euro y conformado por 12 miembros: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y España. El tipo de bloque económico NAFTA empezó a regir el 1 de enero de 1994, acuerdo económico firmado por Canadá, México y Estados Unidos. Comunidad Asiática, país con alto porcentaje de población caracterizado por la agricultura, productividad laboral relativamente baja.
Mercosur. Surgió el 26 de marzo de 1991. Integra los países de hoy: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Grupo de los 7, G7. Foro político y económico formado por los 7 países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Grupo de los 77, G77, creado en 1964, conjunto de países en vía de desarrollo y del tercer mundo, para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo económico. Antes de seguir, vamos a ver qué es un bloque económico. Es una agrupación de varios países de una región que tiene como objetivo promover modelos de vinculación económica y entendimiento orientado a impulsar el desarrollo, la integración económica y la liberación comercial. Asimismo, busca encontrar fórmulas de discusión y de acuerdo entre mecanismos multilaterales o hacer negocios con bloques de otras regiones. Ok, ahora vamos a ver otro interesante video sobre el tema. La integración regional es una de las principales estrategias de los países africanos para apuntalar y acelerar su desarrollo. La Unión Africana es el máximo organismo de integración político-económica, pero además los 54 países del continente han generado hasta 8 bloques regionales distintos, entre los que destacan los de África Occidental, África Austral, África Central, África Oriental, y 4 más en las que se agrupan los estados sahel-saharianos, el Mercado Oriental Central, una autoridad para el desarrollo oriental y el Magreb árabe. Además de político, la integración regional tiene también un claro fin económico, el de superar el obstáculo que suponen aún los bajos índices de comercio intraafricano, mientras en la Unión Europea o en Asia el comercio interior alcanza cifras de hasta el 60%, en África aún ronda el 10%. Un buen ejemplo del esfuerzo que se está realizando lo constituye la CFTA, la que será el área de libre comercio más grande del mundo. Con este proyecto, África implementaría un único mercado continental que uniría a 26 países. Otro aspecto necesario para la integración regional es la unificación de los visados. La Unión Africana ya trabaja en un visado panafricano que pretende implantar durante los próximos años. Entre los bloques económicos del continente africano podemos mencionar varios: el Acuerdo de Agadir, la Comunidad Africana Oriental, llamada también por sus siglas CAO o CAE, tenemos la Unión Aduanera de África Austral, con sus siglas SACU, la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, con sus siglas CEMAC, la Comunidad Económica Africana, o también llamada CEA, y el Mercado Común de África Oriental y Austral, llamada también COMESA. Ok, entre los organismos de integración que promueven el progreso y desarrollo de África, los más importantes son el CEAO, que en 1975 se creó la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. ¿Y cuál es su función? Promover el desarrollo económico en la región en todos los sentidos: transporte, comunicación, industria, agricultura, comercio y asuntos monetarios y financieros. Está formada por 15 países, entre estos podemos ver Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Mali, Burkina Faso, Cabo Verde, Benín, Sierra Leona y Togo. Su meta es lograr la unión económica entre todos sus miembros. Ok, la CEAO, para lograr sus metas, creó 3 instituciones de control y arbitraje a nivel de toda la región: una Corte de Justicia, un Parlamento y un Consejo Económico y Social. Estos permiten la realización más efectiva
de las decisiones tomadas dentro del grupo en beneficio de todos los miembros del CEAO. Ok, entre los logros podemos mencionar que el campo de movimiento libre de personas dentro de la región, o sea que hay más movimiento de las personas migratorias. La construcción de carreteras que conecte a todos estos países, una interconexión, el desarrollo de las telecomunicaciones que estaban un poco atrasados y el fortalecimiento de la seguridad y de la paz regional, que es muy importante eso porque estos países siempre andaban en conflicto y entonces como no tenían seguridad ni paz regional, nadie quería invertir en estos países. Ok, en 1945 se creó una moneda común para las antiguas colonias francesas de la África subsahariana y central. Esta recibió el nombre de Franco de la Comunidad Francesa de África. Actualmente las siglas CFA significan la Comunidad Financiera Africana, que abarca 14 países con una moneda común dividida en dos grandes grupos. La Comunidad Económica y Monetaria de África Central, la CEMAC, que posee 7 países miembros que utilizan esta moneda, y la Unión Económica y Monetaria del Oeste de África, la UOMEO, que tiene 7 países miembros también que utilizan el franco. ¿Ok? Francia, al incorporarse a la Unión Europea y la creación del euro, favoreció al franco CFA por la relación entre ambas monedas. Este hecho generó un ambiente financiero favorable a África y una reducción de los riesgos por las tasas de cambio, porque las tasas de cambio son lo que hace que fluctúe lo que es el valor de la moneda en estos países y le trajo estabilidad. Ok, la integración continental vamos a hablar ahora. En 1963 se estableció la Organización de la Unidad Africana para promover la unión y solidaridad entre sus miembros y darle al continente africano una sola voz ante la comunidad internacional, porque la unión siempre hace la fuerza. Entre sus metas principales estaba la liberación del continente africano del residuo del colonialismo que está absorbiendo al continente africano y del apartheid, la protección de la soberanía de sus miembros y de la cooperación para el desarrollo del continente africano. Ok, venimos nuevamente al objetivo de la clase, ser capaz de resaltar los bloques económicos regionales de África, Asia y Europa. Ahora vamos con un interesante video sobre el bloque de Asia con la OPEP. La OPEP, o la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, es una organización permanente intergubernamental creada en la Conferencia de Bagdad que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre de 1960 entre Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. A los 5 países fundadores se les unieron 8 países más: Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón. De estos países, el que más produce es Arabia Saudí, al que le siguen Irak e Irán. Los que menos producen del grupo son Ecuador y Gabón. Además de los países miembros, existen otros países productores de petróleo que, sin formar parte de la organización, participan como observadores en las reuniones ordinarias del grupo. Estos países son Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto. La sede de la organización se encuentra en Viena, gracias a las facilidades que el gobierno austriaco otorgó. El fin de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular del petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores.
En pocas palabras, se fijan cuotas de producción para cada país, produciendo lo suficiente para mantener los precios altos y con ello una mayor rentabilidad. La Conferencia de Ministros de la OPEP celebra 2 sesiones ordinarias al año. Además, es responsable de la formulación de la política general de la organización. La OPEP, desde el momento de su fundación, contó con el rechazo tanto de los países consumidores, sobre todo Estados Unidos, como de las principales organizaciones petroleras. Sin embargo, y como consecuencia de las decisiones adoptadas por los países productores, poco a poco se fue creando conciencia en las naciones desarrolladas y consumidoras del petróleo, que este es un bien perecedero y por lo tanto debían ajustar sus necesidades de consumo a través de la adopción de medidas de conservación, eficiencia y ahorro. De esta forma podemos decir que la OPEP cumple con los siguientes objetivos. En primer lugar, estabilizar los precios del petróleo en los mercados internacionales. En segundo lugar, salvaguardar los intereses de los estados productores. En tercer lugar, abastecer de forma eficiente y segura a los países consumidores. Y por último, procurar una ganancia justa a los inversores en la industria del petróleo. Estructura organizativa de la OPEP. La OPEP se conforma organizativamente de la siguiente forma: una junta de gobernadores que está integrada por altos funcionarios de cada país miembro. Esta junta prepara la agenda de la OPEP, es decir, el planteamiento de los diversos temas que se van a tratar en las reuniones ordinarias. Sus decisiones se trasladan a los ministros de cada país para que se lleven a cabo. También se encuentra la Secretaría General, que es la portavoz y representante legal de la organización, coordinando las relaciones públicas y el departamento jurídico. Su papel es el estudio del mercado petrolífero y sus condiciones. También se encuentra la Comisión de Economía, que es un órgano puramente técnico que se encarga del estudio de las condiciones de oferta y demanda del mercado del petróleo y prepara los proyectos de soluciones de la organización que se deben discutir y aprobar en las conferencias. Entonces, la influencia de la OPEP en el mercado de petróleo es indudable. Aproximadamente el 43% de la producción mundial y el 81% de las reservas mundiales de petróleo están en países miembros de la OPEP. Su dominio en las exportaciones de petróleo está en torno al 35% de todo el mundo y concentra la totalidad de la capacidad de producción de crudo, pudiéndose afirmar que la OPEP se ha convertido en una especie de banco central del mercado petrolífero. Veo cómo esta organización de la OPEP es la que lleva el control del precio del petróleo en el mundo. Bien, el 14 de septiembre de 1960 se estableció la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llamada por sus siglas OPEP, con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras y los precios del petróleo en los mercados internacionales. Los miembros originales eran Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, que fueron los primeros miembros. Luego se fueron sumando más países productores de petróleo. Ok, ahora vamos a ver otro interesante video sobre los bloques económicos de Asia. Origen de la ASEAN. La ASEAN fue constituida en 1967 por la Declaración de Bangkok, acuerdo firmado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia como estados originarios. La firma del acuerdo fue posible luego de que Malasia y Singapur sellan definitivamente su separación y que en Indonesia, país más alejado de los intereses de Estados Unidos, sufre la sustitución del régimen nacionalista anticolonial de Sukarno por el denominado Nuevo Orden. El acuerdo entre los mencionados socios tiene como antecedente a la Asociación del Sudeste de Asia, ASA, que, como se verá seguidamente, se trata de un acuerdo de seguridad y que corresponde señalar no fue integrado por todos los socios originarios de la ASEAN. Con la incorporación de Brunei, Darussalam,
en 1984, Vietnam en 1995, Laos, Myanmar en 1997 y Camboya en 1999, se llegó a conformar la ASEAN de la actualidad, que cuenta con 10 miembros, lo que implica un desafío por tratarse de países muy diversos en variables tan distintas como la población, desarrollo industrial y económico, sociedad y cultura, sistemas de gobierno, religión, relaciones exteriores e historia colonial, entre otras. Motivos de la creación de ASEAN. Su nacimiento responde, dentro del contexto de la Guerra Fría, a la voluntad de evitar la expansión del comunismo desde Vietnam hacia los países vecinos. Otra cuestión que motivó la creación de la nueva organización es la existencia de múltiples conflictos territoriales, algunos hoy vigentes, que requieren de un marco internacional supranacional, que asegure el uso de métodos pacíficos para su resolución. Si bien en sus orígenes ASEAN era claramente una iniciativa de cooperación regional, a partir de los años 70 se produce un salto cualitativo a la definición hacia un auténtico proyecto de integración económica, que se gestará reunión a reunión hasta su instauración definitiva en enero de 2003. Países integrantes de la ASEAN: Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar. Propósitos de la ASEAN. Los principios de la ASEAN tienen que ver con el respeto de la independencia, igualdad, integridad territorial e identidad nacional de los estados. Se establece la no intervención en los asuntos internos y la renuncia al uso de la fuerza para resolución de conflictos. Se han establecido también una serie de objetivos concretos a medio plazo, detallados en el documento ASEAN Visión 2020, que establecen este año como plazo para su cumplimiento. Entre ellos se puede destacar la creación de un área de convivencia pacífica bajo la conciencia de una herencia cultural común del sureste asiático y la profundización de las medidas de cohesión y de integración económica que contribuyen a cortar las distancias que hoy existen entre los miembros. Bien, con todos estos bloques económicos de Asia vamos a hablar sobre los tigres asiáticos. Ok, los tigres asiáticos es un grupo que recién salió de su decadencia y está en el realce económico. Estos, los del sudoeste asiático, surgieron entre 1945 y 1990, ya fueron fortalecidos en el contexto de la llamada Guerra Fría. Se comenzó a ver como unas potencias. Los principales países que han desarrollado vertiginosamente fueron Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, demostrando un crecimiento tanto en calidad, cantidad y bajos precios, que es lo más importante, en sus productos, alcanzando mercados internacionales. A mediados de 1950 apuntaron a los avances tecnológicos y a políticas sustitutivas de importación, orientándose luego a las llamadas exportaciones. Estos países han cambiado el paradigma mundial sobre el desarrollo económico. Ok, ahora vamos a hablar sobre el ANZA, que es la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, que fue fundada en 1967 en la ciudad de Bangkok. Ok, su principal objetivo es acelerar el crecimiento económico, fomentar la paz y la estabilidad en la región. Sus planes actuales es la creación de una zona libre de comercio y una moneda única, porque el beneficio de cuando hay una moneda única en una región, circula más rápido y no hay que estar haciendo muchos trámites en papeleo en distribución de mercancías como se ha hecho en la Unión Europea. Ok,
¿Cuáles son los objetivos de este grupo? Acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural de los medios por medio de esfuerzos conjuntos. También promover la paz en la región mediante el respeto a la justicia y a la legalidad de las relaciones entre países de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas. Los miembros originales podemos mencionar a Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur, y luego se fueron agregando otros países porque comenzaron a ver el beneficio de trabajar unidamente. Así los aranceles se iban bajando y era más económico hacer estos tipos de negocio. Ok, ahora vamos a hablar sobre otro bloque económico, la Liga de Estados Árabes, creada en 1945 en El Cairo, también conocida como la Liga Árabe. Es una organización voluntaria de estados independientes y uno de sus principales objetivos siempre ha sido hacer negocios para que la economía de estas regiones árabes pueda estar siempre estable. Ok. La Liga Árabe desarrolla tanto funciones políticas y la resolución de conflictos económicos entre las regiones, como la Carta de Acciones Económicas Conjunta Árabe Educativa y Cultural. Ellos tratan de impulsar lo que es la educación y la cultura árabe entre sus miembros. Entre los países fundadores podemos mencionar a Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Yemen y Siria. Después se unieron otros países como Argelia. Ellos lo que tratan de ser la parte resolutiva entre conflictos económicos entre estas naciones para que no se llegue a una guerra y se atrase la economía de las regiones. ¿Ok? Uno de sus objetivos principales también es reforzar los vínculos entre los miembros, coordinar su política y promover su interés común. O sea, el bien común de uno es el bien común de todos, para que así la economía siga fluyendo. Ahí vemos una imagen de algunos jeques o jefes de Estado en la reunión que se hace anualmente de esta región. Ok, ahora vamos a hablar sobre la OIC, la Organización de la Conferencia Islámica. Es una organización intergubernamental con 57 miembros, 27 de ellos asiáticos y del Oriente Medio. También tenemos, estos estados son de África, hay 28 miembros, uno de América y uno del continente europeo. Su objetivo es sumar recursos, combinar esfuerzos y hablar con una voz para proteger los intereses y asegurar el progreso y bienestar de sus miembros, así como de otros musulmanes alrededor del mundo. ¿Ok? Estamos viendo que estamos llegando al objetivo de la clase, que es ser capaz de resaltar los bloques económicos, tanto regionales de África, Asia y Europa. Ok, ahora vamos a hablar sobre los bloques económicos de Europa. Podemos mencionar la más importante de todas, la Unión Europea. Está integrada por 27 miembros, los cuales son, en orden alfabético, podemos mencionar Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Polonia, Rumania, el Reino Unido, entre otros. También tenemos la Asociación Europea de Libre Comercio, que es la EFTA. Se creó el 4 de enero de 1960. Sus miembros más importantes son Islandia, Noruega, Suiza y el país de Liechtenstein. ¿Ok? La Unión Europea fue creada un 25 de marzo de 1957 y entre sus objetivos podemos mencionar, uno, promover el desarrollo de la actividad económica en Europa.
impulsar la circulación de mercancías entre los países miembros y crear políticas agrícolas para la región. En la Unión Europea se utiliza un solo pasaporte y se puede movilizar entre un país y otro. Ok, aquí podemos observar un organigrama institucional de la Unión Europea. Existe el Parlamento Europeo, existe el Consejo de la Unión de Europa, tenemos también el Tribunal Europeo de Justicia, tenemos un Tribunal de Cuentas que tiene que revisar todos los movimientos y transacciones que hacen los gobiernos a beneficio de esta comunidad. Tenemos también órganos consultivos, tanto regionales como internacionales. Tenemos comisiones de inversión como el Banco Europeo de Inversión y también tenemos el Banco Central Europeo que financia algunos proyectos de la Comunidad Europea. También tenemos oficinas interinstitucionales como la Oficina de Publicación de la Comunidad Europea que vela para que todo se haga con claridad y que no haya ningún tipo de corrupción. Tenemos también el Defensor del Pueblo Europeo que tiene que velar por los derechos de todas las personas o ciudadanos de la Comunidad Europea. Y tenemos agencias descentralizadas y la Agencia de Cooperación Judicial que tiene que ver con los temas de crimen organizado. Ok, la Unión Europea utiliza una sola moneda que es el euro. Los primeros países que la formaron, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia, que dieron como primer impulso esa Unión Europea que fue extendiéndose hasta llegar a 27 países en la actualidad. Ok, otro miembro importante es la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o Alianza Atlántica, también conocida en inglés por el North Atlantic Treaty Organization, NATO, que es sus siglas en inglés. Es una organización internacional de carácter tanto político como militar, cuyo objetivo es garantizar la libertad y seguridad de sus miembros a través de medios tanto políticos como militares. ¿Ok? También tenemos la famosa Comisión de Helsinki, o HELCOM, como se le llama. Su función es proteger el medio marino del mar Báltico contra la contaminación y velar por el cumplimiento de los países y empresas sobre la contaminación del mar Báltico. Y el famoso Brexit, que fue la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Término Brexit resulta de la unión de dos palabras de inglés, Britain, que significa británico, y exit, que traduce a salida, y se popularizó en los medios de comunicación a propósito de la campaña para el referéndum si el Reino Unido se mantenía en la Unión Europea. Su fecha de oficialización fue el 31 de enero de 2020, donde el Reino Unido se salió de la Comunidad Europea. Ok, ahora vamos a trabajar como siempre con nuestro reto extra, que es el glosario. Las palabras que quiero que busques en el diccionario y lo apuntes en tu cuaderno: arancel, comercio, impuesto, resolución, exoneración, timbres y tratado. Apúntalo en tu cuaderno y busca el significado. Y la práctica relámpago: escribe el nombre de 3 países que forman parte de la Liga del Estado Árabe. Otra práctica relámpago tenemos que quiero que escriba el nombre de 3 países que forman parte de la Unión Europea. Y escribe 3 países que son miembros de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y el último reto extra: investiga las ventajas de los tratados de libre comercio. Haz la investigación y anótalo en tu cuaderno. Bien, terminando la clase de hoy, acuérdense, quédese en casa, lávese muy bien las manos, cuídese y así cuida a su familia. Y para ver nuevamente la lección, www.meduca.go.pa. Aquí el profesor Hosman, quien nos quiere mucho. Cuídense mucho. Gracias. Pronto regresamos con Conéctate con la Estrella.